¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Hoy Mariano Carrera ausente con aviso, pero ya nos vamos a reencontrar en la próxima semana. Y como pueden observar, con la presencia de legisladores del sur de la provincia de Santa Fe, a quienes vamos a ir presentando. Nos visita el diputado provincial Oscar Pironi, del Frente Progresista Cívico y Social, por el Partido Socialista, por el PDP, dentro del Frente Gabriel Real. Y en el justicialismo, Julio Eguiman. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bueno, con muchísimos temas importantes, ¿no?, que ocurren a nivel provincial y nacional, que impactan también de alguna manera en nuestra provincia. Recién antes de arrancar planteaban el tema del endeudamiento que está intentando contraer la provincia para llevar adelante, bueno, distintas obras. ¿Cómo está el tema, Oscar? Bueno, el tema fue aprobado, tiene media sanción de la Cámara de Senadores y ingresa al tratamiento en la Cámara de Diputados. Nosotros, bueno, somos optimistas porque en realidad este endeudamiento, a diferencia de lo que pasa con el Gobierno Nacional, que contrae deuda para pagar gastos en realidad, y en realidad disminuyendo obras y recortando obras, y bueno, acá estamos en Firmat, tenemos por ejemplo la obra del jardín, que vemos ahí donde hay un montón de yuyos, abajo hay unos fierros. Está en realidad, digamos. claro, que están tapados por los yuyos. En realidad eso debería ser una obra ya recontra inaugurada, como la 238 de Venado Tuerto, como el 335 de Rufino, digo, como tantas escuelas a lo largo y ancho de toda la provincia, yo digo el ejemplo de esto, o como debería estar muy avanzada la autopista en el tramo Rufino-San Eduardo, y la verdad no se movió un alambrado ni se movió una palada de tierra. A diferencia de eso, el gobierno de la provincia de Santa Fe mantiene un ritmo de obras muy importante, y ese ritmo de obras necesita de un financiamiento, y esto es fundamental porque en este marco de contracción nacional, en este marco de reducción de gastos, como dice el gobierno nacional, que yo no comparto esto de gastos porque en realidad hay inversiones en obra pública, son inversiones en educación, son inversiones en salud, las que están quitando. El gobierno de la provincia, por el contrario, pretende tener una política contracíclica y estar invirtiendo permanentemente. Y esto ha tenido resultados más que favorables, porque en realidad si vos mirás las estadísticas y mirás los números de la evolución del empleo en el país, en las otras provincias y en la provincia de Santa Fe, vas a encontrar que se está sosteniendo de alguna forma con una caída más leve. Tenemos una caída, bueno, estamos en Firmat, digo, no hace falta agregar nada, digo, estamos con una caída más leve en función de la obra pública precisamente, que a lo largo y ancho de la provincia está impulsando el gobierno de Santa Fe, ¿no? Por eso nosotros somos auspiciosos en que nos van a acompañar en esto, como nos han acompañado en otras instancias. Después tendremos que transitar lo nacional, aún tenemos pendiente que el gobierno nacional nos firme, nos autorice un crédito que en realidad paga la provincia de Santa Fe. Tiene que haber visto bueno la nación. Que se lo dan por el bajo nivel de endeudamiento. Tenemos un nivel de endeudamiento muy bajo y por eso nos da un crédito el Banco Mundial directamente, y que va destinado a los municipios y comunas para hacer obras, para hacer pavimento, y fundamentalmente porque la nación no nos paga los 54.000 millones más o menos de la deuda histórica de la nación desde el año 2006 con la provincia de Santa Fe, por que ganamos el juicio en la Corte Suprema por la retención indebida de fondos, sin contar lo de los presos federales, sin contar lo de la caja de jubilaciones, que son otros 20.000 millones más que la nación nos debe. De alguna forma, como no nos pagan esto, pretendemos contraer este endeudamiento para garantizar la continuidad de las obras, ¿no? Gabriel, para que conozca el televidente, ¿de qué monto estamos hablando del endeudamiento y en qué se volcaría? ¿Para qué obra pública se volcaría? El que aprobó el Senado, 500 millones de dólares. Y como bien dijo Oscar, tiene que ver con una decisión de seguir asegurando derechos, seguir haciendo caminos, agua, cloacas, gas y todas las obras públicas que necesitamos los santafesinos para mejorar la calidad de vida. No es para pagar intereses de las LEVAC o de la deuda externa y demás. Y también reseñar que Santa Fe puede acceder a este dinero, que no es la situación de la nación, porque es una provincia totalmente ordenada, con sus números absolutamente transparentes. Digo,
La verdad que ante el panorama que estamos viviendo, que vamos a vivir, me parece fundamental que Santa Fe pueda tener este financiamiento para asegurar todos esos derechos o mejorar todos esos derechos, que cualquier ciudadano que recorre la provincia ve obras en todos lados. Es más, yo diría que tenemos muy pocas chances, y esta es una de las más importantes, para tratar de mitigar lo que viene, lo que está hoy y lo que viene. Y bueno, y también me gustaría escuchar las opiniones, porque ya cuando debatimos la vez pasada los 500 millones de dólares, este era un tramo inicial de 1.000 millones, se aprobaron 500 y ahora vendrían los otros 500, tanto es así que esta ley que aprobó el Senado es una modificación de la ley anterior. Yo recuerdo que algunos, planteando una cuestión política y poniendo en duda de que si esto se iba a utilizar en bienes de capital, en infraestructura, nos quisieron correr, a mí particularmente lo sentí así, diría por izquierda, que no había que endeudar, que tal cosa y tal otra. Y la verdad que yo dije, voto la ley con dos manos, porque realmente los que no quieren, digo, para ser claro, si yo tengo que endeudar una provincia que está saneada para asegurarle derechos y darle a los ciudadanos cosas que hoy no tienen, y donde hay grandísima responsabilidad del gobierno de 12 años del kirchnerismo que impidió que llegaran fondos nacionales o que hicieran las obras que tenían que hacer, con las dos manos, y así lo dije en el debate del recinto, yo con las dos manos apruebo esta ley porque significa, o hubiera significado en su momento, de haber podido tener los fondos del gobierno nacional que se trajeron y que un fallo de la Corte dice que Santa Fe tiene que cobrarlo, seguramente, y lo digo con conocimiento y con absoluta autoridad objetiva, seguramente hubiéramos tenido muchísimos menos muertos en la ruta de Santa Fe. Entonces, hay consenso para, bueno, la oposición es un abanico muy amplio, ¿no? Sí. También tiene un bloque, distintos bloques, el PJ también, está el espacio de Carlos Delfrade. ¿Fueron buscando consensos del oficialismo con la oposición? Bueno, esto es reciente, se aprobó el jueves pasado, yo creo que ahora empieza toda una charla, pero digamos, los argumentos, hay que ser... ¿Considerás que son válidos? Pero hay que ser coherentes. Si estamos en la situación como estamos, Santa Fe, con este endeudamiento y la posibilidad, sumado a los 300 millones de dólares para pavimento y obras complementarias, va a ser casi, te diría, con alguna otra provincia que tenga una actitud similar como puede ser Córdoba, vamos a ser las moscas negras en lo que va a pasar en el país. Digo, si por especulaciones políticas, si algunos creen que esta es la forma de pararlo nuevamente a Santa Fe, la verdad que vamos a denunciar esta cuestión. Julio, ¿cuál va a ser la posición o qué pensás, digo, de este endeudamiento, no? Bueno, cuando se aprobó el anterior endeudamiento, el dólar estaba en ¿cuánto? La mitad de lo que vale hoy. Y aquí entonces volvemos a hacer un endeudamiento con una moneda devaluada, con un dólar que se ha disparado, sobre el cual hay una incertidumbre enorme. Entonces creo que realmente comprometer a la provincia en este momento es temerario, es arriesgado, es construcción de hipótesis sobre la base que va a ser un paraíso el hecho de endeudarse para generar obras, un discurso que también sería bueno que se demostrase a partir de cómo se utilizó el anterior empréstito al cual fue autorizado, el cual todavía desconocemos cómo se ha utilizado el que se aprobó hace no más de un año atrás, o un poco más de un año atrás. Entonces creo que aquí hay una serie de contradicciones que merecen un desarrollo más profundo. Por ejemplo, hoy no estamos gozando de los beneficios de lo que significa que la Nación haya cumplimentado a la provincia con ese compromiso que emergió de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y resulta ser que, aún en ese contexto, este gobierno provincial le firmó el pacto fiscal. Entonces, realmente esto es contradictorio, porque haber firmado el pacto fiscal implicaba generar no política de desarrollo, no respetar más derechos, como bien aquí decía con muy buena intención seguramente el diputado Real. Ese pacto fiscal significó vulnerar derechos, hacer pérdida de
¿Qué derechos principalmente? Bueno, a ver, el plan de ajuste que emergía del pacto fiscal fue obviamente lo que conllevó, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las políticas salariales para la provincia, lo que era esa receta nacional que propuso Macri para todas las provincias, era ser socios de este plan de ajuste. Y ahora encima viene lo mismo. Entonces digo, en este contexto, ¿qué estamos haciendo? Queremos resolver vía un endeudamiento externo que nos complica a futuro muchísimo, lo que significa la incapacidad de resolver estas situaciones tan difíciles que está planteando la Nación. O sea, ¿vos considerás que la incapacidad pasa por no conseguir que la Nación pague la deuda histórica de 50.000 millones? Pero hay una articulación muy endeble por parte de la provincia de su reclamo ante la Nación. Un discurso contradictorio. Un día estamos en desacuerdo con lo que hace y otro día hacemos en materia tarifaria un copio y pego de lo que hace, por ejemplo, la Nación en la tarifa de servicio público, porque la verdad se dicha, trato de ver dónde está la diferencia entre lo que se hizo en materia del costo tarifario en corriente, en agua, y no lo encuentro entre lo que es la receta Macri-Aranguren, antes, ahora hay uno nuevo, y lo que aquí se hizo en Santa Fe. Entonces, por Dios, resuelvan qué es lo que pretenden para encarar el desarrollo de la provincia de Santa Fe. Sí, Oscar. No, digo, porque me parece, Julio, vamos a disentir. Lo primero que Julio camina por la zona, y nos conocemos tantísimo los tres, ¿no? Digo, camina por la zona y dicen, ¿qué se utilizó? Bueno, pero falta yo tuve, Julio... No digo que no, digo una parte, falta explicar. Digo, si me permitís, digo, sí. Simplemente lo digo así, muy cortito. Digo, estuve en el Hortondo esta semana y vi la obra de cloaca. Estuve en Teodolina la semana pasada y vi la obra de cloaca. Vengo por la ruta 93 y veo la ruta Caferata y veo la 15. Digo, ¿dónde se utilizó el endeudamiento? No, ahí está. Digo, y son obras concretas, derechos que gozan los santafesinos. Y no coincido con el diputado Eguiman, no coincido en que vulneramos derechos. Digo, la pauta salarial santafesina fue vanguardia en la nación y fue la única, incluso el único que ya empezó y ya pagó la cláusula gatillo, que acordó con cláusula gatillo para no vulnerar derechos de los trabajadores. Fuimos los únicos que, a contramano de las políticas que lleva el gobierno nacional en salud, estamos bancando las diferencias porque garantizamos el derecho a la salud. Y cuando el gobierno nacional recorta, el gobierno de la provincia está poniendo y está haciendo efectivo. Por eso digo, me parece que hay que ser cuidadoso en la lectura. Y de acudir a los ejemplos acá nomás, digo, no... Julio marca el temor por una nueva disparada del dólar. Es lo que decía recién en el comienzo. Pero digo, estamos en una provincia que está en condiciones de absorber todo este tipo de cosas perfectamente. Y además hay una cuestión, y yo te lo voy a remitir a una cuestión tuya personal. Digo, perdón, una sola cosita, Julio. Digo, una cosa es si vos vas y sacás un crédito para irte de joda, y perdóneme la gente la vulgaridad, pero digo, está todo bien si querés hacerlo, pero bueno, vas a saber que después vas a tener que pagar la fiesta. Lo que hizo el menemismo, ¿no? Lo que hizo el menemismo durante tantísimos años. Regalar la joya de la abuela primero, después endeudarse para la joda. Y otra cosa es cuando haces inversiones. Y la verdad es que esto es para inversiones que redundan en la calidad de vida y que redundan en lo social. Esa es la diferencia. Digo, lo que hace el gobierno nacional es precisamente todo lo contrario. Emitir letes, digo, financiar la joda cada 30 días, con compra de dólares, salida de dólares, entrada a las letes, salida de las letes, compra de dólares, la bicicleta, que ya tantas veces la conocimos, digo, lo que peinamos cana, esta película ya la vimos reiteradas oportunidades. Y no hicimos lo mismo. No hicimos lo mismo en tarifas, no es exactamente lo mismo, y a mí me parecería lamentable que nos prendamos de un discurso que pretende instalar el gobierno nacional, que es un discurso destinado a privatizar la EPE, que es una de las cosas que no pudo hacer en su momento el menenreutemismo o veidismo, en su momento en la provincia de Santa Fe, que regaló el Banco de la Provincia y que nos podría permitir estar desarrollando otro tipo de política, pero lo regaló y tenemos que pagar todos los meses todavía por ese regalo, porque nos costó plata, digo, por un lado, y que privatizó la DIPOS y después la reestatizó, y también estamos pagando todos los meses juicio en el CIADI, por eso, digo, y no pudieron con la EPE, y ahora vienen por la EPE, ¿no? Digo, todos los movimientos que vienen por la EPE, cuando nosotros pretendemos garantizar el funcionamiento de una empresa pública
imprescindible para el desarrollo de Santa Fe. Julio, ¿querías agregar algo? Bueno, primero, en cuanto a la empresa de energía, en modo alguno hacer una crítica a esta gerencia sobredimensionada, a esta política de tarifas extorsivas, que no ha tenido en cuenta una situación sino en la provincia, en modo alguno implica tener la menor vinculación con esa idea privatizadora de la EPE, en modo alguno implica sumarse a eso que es seguramente un intento de hacer ese modelo privatista, para nada. Acá hay que ser claro que uno lo que hace es una crítica a lo que significa precisamente la ausencia de una política por parte del Estado en defender el rol de esa empresa como la empresa provincial de energía. Pero por otra parte, respecto al tema del anterior endeudamiento, no voy en modo alguno a negar lo que dice Oscar, lo que sí digo que falta ejecutar gran parte del anterior endeudamiento que se le aprobó desde la legislatura provincial. Entonces, digo, que no está rendido pero no se efectuó, yo no dice crítica a lo que se hizo, dije que están faltando ejecutar gran parte de eso. Una pregunta que hacían los senadores a la hora de votar es que querían que se les explicase qué pasó con lo no ejecutado y cómo se va a ejecutar. ¿Cuánto es lo no ejecutado? Y en este contexto... ¿Lo satisfacieron a los senadores? En este contexto... No te pregunto, Julio, porque vos decías algunas cuestiones que la verdad, primero no entiendo cómo se puede, ante gobiernos totalmente distintos, gobierno nacional que quita derecho, gobierno de Santa Fe que reconoce derecho, ¿cómo se puede estar en línea en esa cuestión? O estás con una política, una forma de hacer política, o con la otra. Y ahora te voy a hacer una pregunta concreta. Como vos estás trayendo lo que dijeron los senadores, de que los senadores reclaman en qué se utilizó y demás, ¿qué? ¿Se lo contestaron porque lo aprobaron el jueves? ¿Qué pasó? Eso es problema de los senadores. Pero no, pero vos traés como elemento una cuestión... No estoy de acuerdo que ante lo que es... No, pero traes como elemento una cuestión que no existe. O sea, que vos me digas... ¿Falta justificar fondos o no todavía? Pero, y si hablamos de ninguna manera... No, pregunto, ¿por qué lo plantea Julio? De ninguna manera, y si estamos hablando de una cuestión de caja, porque ahora no sabía que tenía tanta preocupación por el costo del dólar y todas estas cuestiones, obviamente que cuando se produjo el endeudamiento y se empezaron a ejecutar obras y demás, acá hay mayores costos, lo sabemos, todos los meses hay mayores costos. Entonces, digo... No traigamos argumentos falaces de que los senadores están preguntando. ¿Y de qué pasó? ¿Les informaron todo porque se aprobó por unanimidad el jueves esto? Pero estamos hablando, digamos la información como es. Hubo senadores que no asistieron, hubo el voto de algunos senadores que una parte de algunos senadores que los que están con Perotti y que quieren que este no sea un elemento. No, te lo voy a decir, porque no le veo sentido a esta oposición a lo que significa las obras. Entonces, los que están con Perotti, lo sabe toda la política, que los que están con el senador Perotti no querían darle este endeudamiento al gobierno para que el gobierno pudiera hacer las políticas anticíclicas porque estamos ante una elección. Entonces, la verdad, buscar argumentos contradictorios y que no existen para negarle a los santafesinos poder incorporar al gobierno y a los santafesinos tener esos derechos que no los cercenaron, no pagándonos la deuda, parece un poco sin lógica. Los senadores, no sé lo que habrán planteado, lo cierto y lo concreto que lo votaron. El que no quería votar, uno, que se fueron, uno, dos, se fueron para no votar y no convalidar, pero después salió aprobado por, no te diría unanimidad porque no recuerdo si fue así, pero lo votaron todo. Entonces la pregunta, ¿qué fueron? ¿Con un libro fueron los funcionarios del gobierno y le dijeron, mire, esta obra está así, esta obra está así? ¿Se satisfacieron las demandas que tenían de saber y de conocer? Además, ¿cómo pueden argumentar actores políticos como los representantes de cada departamento que las obras no se hacen cuando las obras se hacen en cada uno de los departamentos? Dejo para... Sí, pero el planteo, porque parece que hay que volver a aclararlo. Estoy diciendo claramente que la ejecución de aquel empréstito no ha sido hecha en su totalidad. Y la pregunta sigue latente y aquí las respuestas aún no son suficientes para no lo ejecutado, que está bien, sino lo que no se ejecutó. Y entonces en este contexto, aún ampliar el nivel de endeudamiento no me resulta lógico, no me resulta sensato en estas condiciones actuales que está viviendo la Argentina. Y finalmente la diferencia entre que el endeudamiento es para esto o para el otro es una diferencia que está bien que se plantee, pero en este contexto sigue siendo algo realmente que no conviene en este cuadro de situación que tiene el país, porque Santa Fe es parte de esta provincia y si nos endeudamos
en 500 millones de dólares hace 2 años atrás, ahora es una circunstancia realmente en un escenario de una gravedad enorme de cara al futuro para el país del cual somos parte, porque Santa Fe no es una isla. Oscar, ¿querías aportar algo? No, digo, 2 o 3 cositas, pequeños elementos. Digo, yo respeto la decisión, o por lo menos la intención, más allá de que obviamente quedará abierto en el debate la posibilidad de que cada uno exprese sus posiciones y también, ¿por qué no?, de que despeje sus dudas, ¿no? Pero digo, bueno, 2 o 3 cositas de lo que se había dicho en la primera exposición. Queda claro que lo de la política salarial es absolutamente diferente. Esto quedó claro porque no fue rebatido. Queda claro que las políticas de garantizar derechos, especialmente en salud, no tienen nada que ver con el gobierno nacional. Todo esto queda claro. Y lo tercero, queda claro también que las obras se ven y están en el departamento. Lo otro que queda claro es que en realidad nosotros fuimos por un endeudamiento de 1.000 millones de pesos con un listado de obra, se aprobaron 500 millones de pesos, firmó el gobierno nacional la autorización para 250 millones de pesos. Digo, todo esto hay que recordarlo. Y no se puede pretender que con la cuarta parte se haga el 100% de las obras, ¿no? De todos modos, es cierto, faltan obras, porque el listado era por un paquete muchísimo mayor, está claro. Por lo demás, lo otro, yo respeto la posición de cautela que no tuvo en su momento para nada el gobierno peronista al rifar las empresas públicas o al endeudarse irresponsablemente. Digo, me parece que no la tuvo en su momento y me parece bien que hoy se tenga cautela en el endeudamiento y en debatirlo en las obras que son y demás. Digo, lo que sí, me parece que queda esas cuestiones expresas y alguna cuestión más que claramente es muy diferente a lo del gobierno nacional, en tanto el gobierno nacional se endeuda para pagar intereses de deuda que van fabricando permanentemente con la bicicleta financiera de entrada y salida de letras, de letes, de bono, de LEVAC y de dólar. Digo, en todo ese círculo vicioso en el que vamos poniendo todo, porque claramente, ¿no? Obviamente hay gente que gana mucha plata y habemos muchos, la sociedad que pierde mucha plata, que la pierde o poniéndola, o la pierden en derechos, la pierden en obras. Cambiaría, digo, mucho la realidad de la provincia, uno lo quiere en acción, si el gobierno nacional le paga, le cancela la deuda, Obviamente. estos 50 y pico mil millones. ¿Se para mal Licha a negociar ante la nación? Digo, porque en el medio de la negociación supuestamente tenía que haber cerrado el primer semestre del año 2016. Sí. Era 6 meses, el plazo no cerró, y en el medio ocurre esto, lo que decía Julio también, que el gobernador firma el pacto fiscal. Con una cláusula, una herramienta de negociación también para... Con una cláusula que obliga al pago que no fue Pero ejecutado. sigue sin definirse, que sigue sin pagar la Exactamente, la nación. con una cláusula... Bueno, pero yo realmente no puedo entender, porque se vuelven a mezclar, A ver, Gabriel. entender, a ver, que si uno es opositor a una cosa, opositor a la otra. Acá hay alguien que tiene que pagar deuda que no generó, No se la generó generó el en el gobierno de Mauricio kirchnerismo, Macri. pero la tiene que pagar el gobierno nacional. 51.000 millones de pesos. Sí. Bueno, perfecto. Es lo que decimos, ¿no? Que dice la provincia y demás. Fueron, primero, el fallo combinaba, el fallo de octubre de 2015, combinaba en un plazo de 6 meses que las partes se tenían que poner de acuerdo en el monto y ver en 180 días, establecer de qué forma se iba a pagar. Sí. Todo eso se siguió, no se cumplió. A su vez, las obras que había que hacer en Santa Fe, como por ejemplo la autopista y demás, tampoco se fueron avanzando, o sea que llevamos 2 años y medio de este gobierno nacional con muy poco avance. Se firma el pacto fiscal, que ahí podemos tener alguna coincidencia y alguna disidencia. ¿Qué hicieron otras provincias? Otras provincias tenían deuda con la nación y pudieron... Como Santa Fe no tiene deuda con la nación, tiene acreencias. Entonces, es una discusión que está abierta y que habrá que discutirla en este contexto. Ahora, el que no paga es la nación. El que rehúye hasta ahora a asumir esa obligación es la nación. Y acá le echamos, o decimos que manejó mal la cuestión nuestro gobernador, el gobierno de la provincia de Santa Fe. O sea, yo la verdad que cuando uno es acreedor y el que te tiene que pagar no te paga, que la culpa sea del acreedor, me parece ya un argumento increíble. Digo, estamos en un momento complicado, son restricciones. O sea, instancias legales no hay más. No, instancias legales sí, está el fallo de la Corte, que si acá no se máximo avanza, tribunal. no, hay que pedir la ejecución de ese fallo. La Corte debería haberlo hecho, te aclaro, la Corte debería haberlo hecho porque no se cumplió con lo que ella misma combinó. Obviamente, digo, salvo que
qué sé yo, como a mí me contaron, el otro día me contaron que los reyes son los padres, y hay cosas que no las creo más, digo, en realidad esta corte no es la misma corte que falló en el año 2015, convengamos, ¿no? Digo, esta corte fue la que entraban 2 ministros de la corte por decreto en su momento, y después a través de algunas cuestiones legales absolutamente, ¿no? Hay que reconocerlo, terminan siendo designados, pero digo, esta corte evidentemente no reúne las mayorías que tenía para fallar en su momento a favor del gobierno de la provincia de Santa Fe. Digo, obviamente, si no, ya habría conminado y ya podría haber ejecutado la sentencia, digamos. ¿Cómo se ejecuta la sentencia? Muy simple, tiene que retener fondo y girárselo. No lo hizo y muy difícilmente lo haga. Convengamos que esto es así. Digo, y la verdad es que las instancias de negociación son básicamente, las instancias son de planteamientos políticos, claro, ¿no? Esos son los planteamientos. 30 segundos antes de la pausa, Julio. Sí, básicamente es obvio que hay responsabilidad del gobierno nacional porque es el que generó este endeudamiento y con una bicicleta que construye realmente nefasta para la Argentina. Es obvio que puede haber o no responsabilidad de la Corte en su accionar, pero no asumir que este gobierno provincial fue errático, endeble, doble discurso, una posición haber hecho? Que finalmente con el pacto fiscal firmado terminó coadyuvando al éxito de esa estrategia que hizo la Nación. Por cierto, es una forma de negar lo que a mi juicio es una ¿Qué debería haber hecho el gobierno provincial? Bueno, nosotros en la legislatura planteamos el voto negativo a que Santa pero Fe ¿qué debería haber adhiriera hecho el gobierno fiscal. provincial? Para cobrar la deuda, para cobrar la deuda, no estoy hablando del consenso. Para cobrar la deuda. Desde ya no firmar la adhesión al pacto fiscal como hicieron otras provincias, haber adherido, haber firmado y de la legislatura haber avalado la firma del gobernador Lipsi cuando tenía en su beneficio un dictamen de la Corte Suprema, es algo que marca un error político. Y la verdad renunció que en ese sentido, de ninguna manera. Primero no se renunció a nada y segundo que lo hiciste, por supuesto. Había una gran pérdida con la extorsión de ajustarse a los nuevos tiempos. Había una gran pérdida de dinero que no solamente era para la provincia, sino para los municipios y comunas de Santa Fe. Le cuento una cosa a la gente, muy cortito. Nosotros firmamos, el gobierno de la provincia de Santa Fe firmó en marzo el denominado consenso fiscal, que en realidad comparto que no hay ningún consenso, es una imposición, es obvio que lo es, firma en marzo. Para la gente, en el mes de enero y de febrero, el Fondo Federal Solidario, o el Fondo Sojero, como le llamamos vulgarmente, que es importantísimo para la ejecución de obras en las comunas y en la provincia, pero fundamentalmente en las comunas y municipios, no se percibió. Las compensaciones por la diferencia de ganancia no se percibieron y las giró el gobierno de la provincia a costa del Tesoro, porque si no, no podían pagar los sueldos en los municipios y comunas. Eso se llama responsabilidad política. Vamos a la primera pausa y seguimos en un rato nada más con más Mesa Redonda Debate. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat.
San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos. El correo de Firmat, más que un diario, un sentimiento. En 2 horitas en mi oficina. Sí. En 2 horitas, sí, no lo entiendo. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Ni fiesta ni Disney, una batería para ensayar. Él quería un hogar, yo una carrera. Me ofreció pasillos para dormir y le dije gracias, amiga, pero no. Los chicos me pasaron el porro, pero les dije que no. Si sentís que no, decí que no. No dejes que el consumo de alcohol o drogas te genere problemas. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate. Hubiese estado bueno que la cámara siga prendida en el corte también, porque siguió la discusión y la polémica en un escenario conflictivo para el sur de la provincia, ¿no? Con la situación que se está viviendo en Firmat con la empresa Basali, con DASA, con otras firmas que están complicadas. Bueno, en Venado Tuerto está pasando lo mismo, con despidos en el parque industrial y con un gobierno nacional que dice que esto se va a agravar de cara a fin de año. ¿Qué mecanismos se pueden activar, consideran ustedes como diputados, desde el gobierno de la provincia, ante, obviamente, una ausencia de la nación, porque se palpa, se percibe esto, ¿no? Mirá, perdón. Sí, dale, Julio, sí. Vos, Julio, perdón. Fue un lapsus. Sí. También que el oficialismo pueda hacer las respuestas, desde ya nosotros en ese sentido queremos que se prioricen las respuestas sociales, porque aquí yo he escuchado recién lo que decían ambos diputados y lo hacen con la mejor de las intenciones, mucho eje en la obra pública como un factor que ayuda a paliar los aspectos de esta crisis. Lo cierto es que aquí pienso que ante lo que es la cuestión tarifaria exorbitante, lo que hay que hacer es un plan social de emergencia desde la empresa Presión de Energía, por ejemplo, y afrontar que las panaderías se están cerrando porque no pueden pagar la luz, y los comercios ya no saben cómo subsistir, y la gente en los domicilios está angustiada. Entonces digo esto porque se me ocurre que lo principal es poner un eje en estos tiempos en la cuestión social. Y en este sentido es ahí donde creo que hay que poner ingentes esfuerzos. Debo rescatar, por caso, en Firmat, en la anterior crisis que hubo, la actitud que tuvo el Ministerio de la Producción a cargo de Luis Contigiani, porque fue generado un fondo rotatorio, una respuesta inmediata. Frente a este escenario agudizado, ojalá, lo pido, que haya desde la provincia una actitud parecida para realmente poner eso, porque es lo principal. En este momento, endeudarse para algunas cuestiones es, ya lo decía recién, una cuestión riesgosa. En este momento lo que hay que hacer es afrontar, poner como prioridad la respuesta de la contención social, porque ese es el principal punto en el cual estamos viendo las manifestaciones de este modelo nacional que, de la mano de una gestión realmente que ha planteado el ajuste como única receta y ahora la receta de adherir al Fondo Monetario nos está llevando. Así que ahí es donde creo que es el eje, la mirada principal. ¿Cómo instrumentarlo? Por supuesto el oficialismo tendrá que tener la idea, la respuesta, pero digo lo que estamos planteando desde el rol nuestro como oposición es la prioridad que tiene que plantear la nación. Estamos en emergencia, en la cuestión económica, social, el tejido social productivo de las regiones está muy afectado. Ya estamos viendo empresas destacadas, no voy a dar nombres porque ya sabemos, recién planteé el parque industrial, pero empresas de trascendencia nacional. Corben, Sicamar, exactamente, Pinsen. Corben, bueno, están hoy afrontando despidos.
Ya vemos entonces cómo el Venado Tuerto, por mencionar, Firmat ya se lo mencionó, hay comercios cerrados, los que alquilaban no pueden seguir haciéndolo. Esta es la realidad. Frente a esta realidad crucial, que encima el mismísimo presidente dice que se va a agudizar y ya están anunciados más aumentos tarifarios en luz, en gas, etcétera, realmente creo que aquí no entender que por ahí pasa la cuestión es realmente algo central. Yo celebro que Julio entienda eso, celebro que entienda, porque la verdad que hemos tenido, celebro que lo comparta, porque hemos tenido políticas proactivas en producción, algunas él mismo la ha reconocido, políticas proactivas también desde el Ministerio de Trabajo, ante la ausencia de un Ministerio de Trabajo nacional que nada hizo en estos años ante toda la crisis, creo que lo compartirás. Digo, hubo un Ministerio de Trabajo presente, tratando de negociar, tratando de acercar parte, con la intervención, poniendo el pecho del mismísimo ministro y de los secretarios en cada uno de los conflictos. Digo, yo integro la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y hemos seguido muy de cerca las situaciones de conflicto. En todas tuvo una intervención reconocida como positiva por el conjunto de la comisión. Estamos expresados todos ahí, ¿no? No falta nadie en el marco de esa comisión, estamos todos los sectores políticos. Digo, ha habido una intervención positiva del Ministerio de la Producción, una intervención positiva del Ministerio de Trabajo, y ha habido, y fundamentalmente, porque creo que esto es lo que hay que rescatar, digo, que me parece que viene a redondear lo que es una política diferente y lo que es un marco diferente de lo que es el marco nacional, una política de sueldos que fue vanguardia y que es vanguardia en el país, que es suficiente, y la verdad que no, yo creo que no lo es, y nosotros estamos convencidos de que no, pero que indudablemente está muy por encima de cualquier realidad de la República Argentina, en los porcentajes, en las actualizaciones. Ha habido una política de inversión en salud que vino a paliar muy fuertemente el déficit nacional. Digo, acá estamos hablando en Firmat, donde dejaron sin cobertura a los abuelos de PAMI y tuvo que salir a afrontarlas el hospital de Firmat y el hospital Gutiérrez de Venado Tuerto para poder cubrir ese déficit que el gobierno nacional estaba dejando, y en eso también hubo una intervención positiva. Hubo una intervención positiva en continuar obras de educación que el gobierno nacional dejaba de lado, porque, digo, esto es obviamente uno de los intereses de los gobiernos inducidos por el Fondo Monetario, no darle bolilla a la educación. Esto es una obviedad, digo, creo que todos lo sabemos, como lo fue en su momento durante el gobierno peronista de Menem, implantar una ley nefasta de educación, restringir la inversión en educación. Digo, nosotros hacemos absolutamente lo contrario. El gobierno invierte en educación, invierte en los recursos, invierte en los edificios, y pretendemos además poder motorizar con la obra pública parte de esto desde el gobierno de la provincia o desde los municipios y comunas, porque esto hay que marcarlo. Digo, nosotros cuando se plantea toda la situación del pago a cuenta de la deuda a los municipios y comunas, se plantea que los municipios y comunas estén ejecutando por sí obras que son muy importantes para motorizar la economía de cada uno de los pueblos. Hoy andaba por el sur, por San Gregorio, por Cristóferes, en Diego de Alvear, por toda esa zona, y uno ve lo que significan las obras públicas de la provincia y lo que significa muy poca obra para lo que nosotros quisiéramos, que quisiéramos mucho más, y lo que significa en actividad económica para la gente, lo que significa para la gente, ¿no? Digo, y lo que significa para esos pueblos que tienen gente ocupada, que tienen la plata para ir a comprar al almacén, la plata, digo, con una provincia que tiene la menor presión impositiva de la zona, de toda la región, la menor presión impositiva, y esto también hay que destacarlo, porque, digo, en un contexto en que una provincia se le negó sucesivamente reformas impositivas, que también habrían cambiado la historia, y la oposición negó sistemáticamente esa reforma del año 2008, porque nosotros leíamos en el año 2008 este problema de la dependencia de recursos nacionales, y por eso planteábamos una reforma impositiva, y fue negada absolutamente por la oposición, para dejarlo encorsetado al gobierno de la provincia, que es lo que en definitiva, aunque no se confiese, se pretende, ¿no? Recién Julio me marcaba la preocupación de negocios que cierran, comercios, producto de las tarifas elevadas, producto de lo que cuesta pagar la electricidad en la provincia de Santa Fe.
Desde la EPE, desde la provincia, desde el gobierno, ¿se puede hacer algo para que la electricidad sea más barata para los santafesinos? Yo primero quiero completarte la cuestión porque me parece... O sea, cuando uno parte para fundamentar una posición de situaciones que no son tales, se magnifican cuestiones y pareciera que otras ¿cuáles no son tales? No se quieren reconocer. Bueno, Julio, para fundamentar que no quiere votar el endeudamiento, dice que las cuestiones sociales y lo que todos conocemos, no es Santa Fe, es a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y de todo el país. La recesión y todo lo que no hace falta que lo expliquemos porque lo sabe cada ciudadano que va a un comercio. Digo. Ahora, que la cuestión social está abordada, va a ser abordada, y el ejemplo lo dije antes yo, lo dice él, cuando la provincia tuvo que salir a hacerse cargo del abandono que hizo PAMI de sus jubilados, y toda esa cuestión la absorbió la provincia de Santa Fe. La cuestión social se absorbe porque hay un Estado presente. Ahora, no entender, porque pareciera que no se entiende, que el hecho de que haya obra pública genera trabajo. Y si el ciudadano tiene trabajo, no tiene que terminar en lo que está planteando, lo que es la necesidad de ayuda social. Que este gobierno va a estar presente con sus recursos propios. Santa Fe es una provincia que no está endeudada y es una provincia que puede afrontar esta y otras situaciones como se pueden plantear y que van a venir. Esa es la gran diferencia. Nosotros creemos que hay que potenciar con lo que significa mano de obra. Yendo al tema de... Julio lo plantea, al comienzo relacionado con los despidos que se dan en fábricas como Essen, Corben, Sicamar, no relacionado con el tema de la obra pública. Perdóname, pero esa es una cuestión macroeconómica que tiene que ver con políticas nacionales que entienden... No hay duda de eso. Que entienden que deprimiendo el consumo se baja la inflación, que endeudándose 30.000 millones de dólares el primer año, 30.000 millones de dólares el segundo año, 50.000 millones de dólares en el LEVAC y 50.000 que nos da el fondo, la verdad, lo que dije antes, con plata cualquiera vivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Se endeudó la nación, nos endeudamos todos los argentinos, y cuando vos mirás los indicadores, todos los indicadores sociales y económicos, fuimos con todo para atrás. Julio, querías agregar. Digo, tenemos los bonos de la nación, dice que se pagan en bonos esas deudas enormes que tiene la nación sobre la provincia, ahí están. Y tenemos, además... No lo tenemos, tenemos la posibilidad de contar con esa herramienta y tenemos concretamente aún lo no ejecutado del primer tramo de 500 millones de dólares. Si partimos de concepto erróneo, no tenemos ningún bono. Quiero aclarar para la gente, digo. Porque no se acordó ese tema, obviamente. Sí, bueno. Vos pretendés, entonces vos que pretendés cuidar los intereses de los santafesinos, pretendés que se acepten bonos a 15 años sin ajuste. No, es más, nosotros planteamos frente a sin eso ajuste. No estoy planteando eso. Bueno, porque digo, por eso no lo tenemos. No, tratemos de comprender el conjunto. Nadie dice que lo tenemos. No, por eso. Porque vos dijiste tenemos. Bueno, quizás... Pero si lo planteó, la nación está planteando eso. Si lo tuviéramos, Julio... La provincia está diciendo que está dispuesta a negociar esa cuestión. Si lo tuviéramos, así. A ver si sería como garantía de tomar un crédito. Una cuestión. No es que el bono lo va a utilizar. Estamos planteando toda la información. O yo leo mal los medios o el ministro dijo que están discutiendo la base de un acuerdo donde la nación se compromete a pagar en bonos parte del mismo. Y el ministro aceptó esos términos de negociación. No aceptó. No, por eso digo, a ver, no cerró la negociación, pero aceptaron sentarse. Pero la discusión es cómo se mantienen esos bonos con valor efectivo. No es que yo digo una discusión vana. Quizá por equivocación, vos dijiste tenemos los bonos, bueno, no los tenemos. A ver, si perfecto, no, listo, ya está. Listo, digo, pero correcto, está aclarado. Está claro que hay una admisión de Segundo, vos después lo dijiste con otro nivel diferente, y decir una negociación. Sí, es cierto, pero una negociación en que nosotros pretendemos que sean bonos negociables, primero, y que sean bonos ajustables, segundo. ¿Por qué? Porque estos bonos nos permitirían salir a negociarlos en el mercado y en base a eso hacernos de la plata para hacer obras. Sí, como pero garantía. Eso no está. Sí, como garantía para tomar otra deuda. Eso no lo acepta. Vamos a un tema que le planteaba recién y que no respondía Gabriel. Digo, que le preocupa y mucho a la gente. Pregunto una sola pregunta para la EPE. No te puede contestar. Una pregunta, no, porque acá se plantea, discúlpeme un poco, lo escucho real, la preocupación
Digo, nosotros, los diputados de la oposición, todos unificados, presentamos un proyecto de revisión tarifaria e impositiva para la provincia de Santa Fe porque entendemos que ese es el eje principal que está afectando a la oposición. No nos dan ni tratamiento del tema, no podemos llegar ni al recinto, no podemos decir que logramos, al menos como se pasó en La Nación, que después se aprobó y Macri lo vetó. Acá ni siquiera nos dan la posibilidad de tratarlo, nos dan dictamen. Digo esto porque esta idea de atender la cuestión social, digo al menos la cuestión tarifaria en agua y en luz, no sucedió porque ya que estamos aquí haciendo este planteo, ¿por qué no lo correntiza el diputado Real, el diputado Pironi cuando trata el tema tarifario? No por ellos, sino por el gobierno de la provincia. Además, nos encontramos que estas ideas fueron desestimadas y descalificadas por la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Yese, diciendo que era irresponsable, demagógico, lo que fuese. Y sinceramente, el gobernador no tuvo en cuenta esta cuestión, siendo que es la principal mirada, si no lo demás, es un planteo en el aire. Pero y en este tema central en el aire, hay una grave... ¿Se puede aplicar lo que dice Julio? Para que salga más barata la electricidad. Vamos a ser serios en los planteos, porque demagogia puede hacer cualquiera. Vamos a clarificar esta cuestión. Así que demagogia pidió bajar la tarifa. Sí, demagogia absolutamente irresponsable. Decir que la EPE decir que Juancito Pedrito se haga cargo de una cuestión como plantearon ustedes, eso es irresponsable. Nosotros tenemos un fondo compensador. Hay que decir cómo y de qué manera, porque cualquiera puede construir y decir, vamos a hacer tal cosa, ¿quién lo paga y cómo se paga? No hay ninguna cuestión. Entonces, nuestro planteo, yo creo que se reduce en tres cuestiones que le fuimos a plantear al gobernador y se lo fue a plantear el Frente. Por un lado, la necesidad de revisar la amplia franja de la clase media, donde están todos los comercios y los negocios. Eso es lo que hay que revisar, porque por un lado hay tarifa social y el gran contribuyente, no me interrumpa, y el gran contribuyente se suponía que está produciendo algo, se suponía porque esa realidad ha cambiado también. Nosotros acá hemos dicho, yo lo he dicho 20 veces, y no ahora, lo dije hace 1 año y medio, y hay archivo en este cable, que la política real no es la de Aranguren o Iguacel. La política real es cuando el ciudadano tiene que ir a pagar su factura de luz. Entonces, planteando una cuestión que fue la propuesta que nosotros le hicimos, nosotros le planteamos al gobernador que se conformara rápidamente, una comisión que revisara todo el cuadro tarifario, que se corrijan las cuestiones que tienen que ver con un país que no existe, que estamos en emergencia, y además puntualmente le propusimos, se lo propuse yo, que a lo mejor algunas obras que había que desarrollar, o del Tesoro, se buscara esta palabra que ahora parece que es mala palabra, subsidiar fundamentalmente a la gente que no puede pagar la tarifa, que no quiere. Está en construcción la cuestión, se está 4 reuniones ya de lo que significan, cuáles son los números, y la propuesta nuestra, mi propuesta... ¿Eso va a desembocar en que baje el precio de la electricidad? Que se ponga... en que se absorba en parte el 25% de aumento que viene ahora. Tienen velocidad para buscar endeudarse en $500 millones y están haciendo comisiones de trabajo para reducir las tarifas. La gente, cuando termina esas comisiones... y mentiroso. Cuando termina esas comisiones de hacerse, la gente va a tener las cortinas cerradas y la gente en la calle. Lo planteamos, el endeudamiento. No me consta que ustedes seguro, ustedes los legisladores, estoy seguro que los legisladores... Bueno, quiero rescatar el rol de los legisladores aquí presentes, estoy seguro que ha sido en esa dirección de naturaleza social que se están planteando. Voy a hacer porque sé del perfil de pensamiento que se tienen. Digo, el gobierno de la provincia, al cual ellos realmente suscriben y pertenecen, tiene un entusiasmo y una vocación enorme para sacar un endeudamiento adicional al que ya tienen de $500 millones, quieren 500 millones de pesos más, y tardan, hacen reunionismo, encuentros, estudios, comisiones técnicas, para ver la cuestión tarifaria, bueno, yo creo, que está ahogando al santafesino, está haciendo que el costo que pagan los medios de comunicación para seguir saliendo al aire, los clubes para seguir haciendo deporte, los clubes son subsidiados por el gobierno de la provincia, están siendo víctimas de una... Entonces digo, acá hay un tema que para mí es prioritario y es encarar ese tipo de soluciones. Yo digo primero que me parece que es irresponsable, Julio, decir la velocidad para endeudarse. Estamos planteando esto
cuando lo planteamos esto en el inicio del gobierno del 2015, venimos planteándolo, estamos en el 2018, creo que eso es cuanto menos irresponsable. Pero sí hace un año que está en el Senado esto, Segundo, digo, lo de la comisión técnica de los aumentos lo planteamos inmediatamente cuando se venía, hace 4 meses atrás, Gaby. Los legisladores, sí. 4 meses atrás, y se empezó a trabajar sobre eso inmediatamente para tener resultado ahora en el muy corto, 4 meses. Lo otro fue un año y medio. O sea, lo de la velocidad por una cosa y la otra queda desvirtuado, fuera de juego, ya está, sigamos hablando de lo otro. Digo, evidentemente no se puede pretender echarle, y me parece lamentable que se pretenda cargarle a la provincia la irresponsabilidad de un gobierno nacional que quitó indiscriminadamente subsidios, indiscriminadamente, pero guardándose platita para darle a la provincia de Buenos Aires y subsidios para darle al Gran Buenos Aires, y cargarle eso irresponsablemente al gobierno de la provincia me parece que es lamentable, porque a ver, claramente la responsabilidad de esto es del gobierno nacional. Claramente, y el gobierno provincial lo que está haciendo es tratar de articular las formas, y esto también producimos un profundo debate. Yo tuvimos, y no participé de la reunión, porque participaron los presidentes de bloque, de hecho, no participé de esa reunión, pero paralelamente habíamos tenido una reunión política con el gobernador, planteándole de mi parte casi las mismas cuestiones, porque no es ninguna genialidad que hayamos elaborado, sino que se trata de leer la realidad para la gente. Pero a ver, es lo mismo que si le queremos echar la culpa al gobierno de la provincia de Santa Fe por el aumento del gas, o si le queremos echar la culpa al gobierno de la provincia de Santa Fe por la inflación, o si le queremos echar la culpa al gobierno de Santa Fe por la falta de actividad económica que hace que tantas fábricas a lo largo y ancho de la provincia, o tantas empresas, más que fábricas, porque muchas de servicios también, y creo que la eclosión más fuerte va a ser en servicios ahora, más que en la parte metalmecánica. La que viene va a ser de un golpe en el sector de servicios, fundamentalmente, tengan problemas. Y un gobierno que asumió las cuestiones sociales, vos decías, por ejemplo, de los clubes, yo te recuerdo que por primera vez se da una política del gobierno de Antonio Bonfatti para acá, y lo continúa el gobierno de Miguel Lifchi, de subsidiar el 50% de las tarifas de agua y de luz para los clubes, por primera vez, porque esto nunca había sucedido en la provincia de Santa Fe, y es una cuestión de abordaje social, porque no es graciosamente para los clubes, sino y esto sé que vos lo compartís plenamente, porque lo hemos charlado muchísimas veces, sé que vos compartís esto de la necesidad de fortalecer las instituciones en general que trabajan con la gente, los clubes como un ícono, si querés, de alguna forma, y bueno, son formas de abordar la cuestión social. Y no hay duda de que parte de los aumentos que ahora estamos con un 25, no se sabe, entre el 20 y el 30 se supone. Lo último que me dijeron, no sé si ustedes tienen alguna información más nueva, es que van a ser, escalado va a ser el 23%, pero son todo casi rumores, digamos. Y en el medio, lo que sí me preocupa, y creo que hay que reivindicar, y por eso voy a volver sobre lo que dije al principio, me parece que hay que tener mucho cuidado de quiénes son las responsabilidades de los aumentos, de un gobierno nacional que es insensible a todo esto, y por el otro lado, de cuidar nuestra empresa pública, porque los Caro, el mismo que pretendió durante el gobierno de Reutemann privatizar la EPE, ahora a cargo de Transener, está cometiendo errores justamente gente que fuera de horario para hacer determinadas maniobras, se equivocan con las maniobras y dejan sin luz, y esto la verdad, yo invito... están historias de los ferrocarriles argentinos, Raúl Escalabrini Ortiz, sé que los 4 por lo menos acá lo hemos leído seguro, es viejo, ¿no? Es viejo la historia esta de hacer esto con las empresas públicas, de criticarla, de cargarle los costos de lo que no tiene, de hacerla responsable de lo que no es, y por el otro lado desprestigiarlas en el servicio. Todos sabemos que es el escenario previo para que planteen la privatización, para que ganen los dueños de Denor, los dueños de Desur, que casualmente son los mismos que están en el gobierno. Quiero completar la pregunta que vos hiciste, que es cuáles son las medidas, qué se puede hacer para contrarrestar esto que es una cuestión macroeconómica, pero que obviamente uno puede abordar las cuestiones, por ejemplo, lo que significa la industria metalmecánica y las empresas que firman están. Bueno, si hay un ejemplo, y lo cita Julio, fue lo que hizo este gobierno de la provincia con ese excelente
ministro que fue ministro y que ahora es diputado nacional, Luis Contingiani, que además de tener políticas activas anticíclicas con el fondo rotatorio, quiero contar también que el lunes vamos a reunirnos con los dos ministros, con el de Trabajo y la ministra de la Producción, viendo cuáles son las herramientas anticíclicas ante esta realidad que estamos viviendo. Esto va a ser el lunes en el Ministerio de la Producción, vamos a ir con Lionel Maximino. Digo, la labor con políticas anticíclicas en la medida que se pueden, porque la macroeconomía, se pueden dar herramientas de esa manera. Acá no se ha parado un minuto, se buscó la forma, hoy está la gran preocupación de Basal, y por ejemplificar, pero que están todas con esta cuestión del gobierno nacional, que supuestamente, digo, en buena hora que llegue ese crédito, pero si no se venden las máquinas cosechadoras, no se venden los implementos, nosotros en muy poco tiempo vamos a estar de la misma manera. Digo, lo de Luis Contingiani, no solo lo tenemos que valorar porque tuvo una actitud, no solamente en Firmat, sino en toda la provincia, de acercar herramientas de la provincia. Pero además nos fue advirtiendo día tras día, mes por mes, de lo que significaba la política de sustitución de importaciones que estaba planteando este gobierno nacional. Con cuestiones que se podrían fabricar acá y que ahora se importan, y con productos regionales, agrícolas. Este país llegó en el año que pasó 11.000 millones de importación y llegó a traer hasta frutilla o zanahoria de China. Entonces, la verdad, también hay que ver cuando alguien con muchísima claridad te estaba mostrando los indicadores que producto de eso en la provincia tiene un observatorio de cómo significa o cómo impactan las importaciones en la provincia de Santa Fe. Y digo, los actores políticos, si en algo tenemos que contribuir, es en clarificar y decir las cosas como son, y no por posiciones políticas que yo creo menores, no tener claridad en qué es lo que nos está pasando y de qué manera podemos ayudar para revertir esta situación. Julio, ¿para cerrar? Sí, la claridad está en coincidir en que la matriz de este programa económico nacional y social es la causante de estas situaciones tan graves que está viendo la Argentina, el endeudamiento que nos conllevó a este blindaje con el Fondo Monetario, planes de ajuste salvaje, tiene una matriz, la quita de subsidios de la materia energética, que es el gobierno nacional. En eso coincidimos. Lo que no coincidimos es en cómo se para nuestra provincia frente a ese modelo nacional. Yo entiendo que ha sido errática, que ha sido una posición débil y que en muchos casos realmente no ha sido eficaz para la provincia, cómo se paró. Y en el tema de tarifas eléctricas, por cierto, creo que ha sido realmente incluso una especie de copio y pego que hicieron de esas cuestiones. O sea que así como hubo un Contingiani que coincido con Real, tuvo esa capacidad de dar respuestas en ese punto productivo en su momento, también en otras áreas se ha demostrado casi un símil ideológico y político a lo que es el gobierno nacional. Así que soy crítico de cómo el gobierno provincial se para frente a esta cuestión. La responsabilidad es de este modelo nacional y en el tema de tarifas de servicios públicos, la urgencia de este tema amerita que esta comisión técnica evaluadora tiene rápidamente que expedirse porque la gente está muy mal, porque la gente ya no puede afrontar el pago de los servicios eléctricos y en este sentido, por ejemplo, hay una prueba concreta de lo que tiene que ser tomado por el gobierno como prioridad. Y ahí vamos a entrar a ver si transitamos el camino adecuado o no por parte de la gestión del IPSI. Breve, Oscar, porque cerramos para responder lo que decía Julio. Digo, yo creo que queda claro, hay un modelo político que es un modelo nacional, que es un modelo de concentración de la riqueza, de desatención de la educación, de desatención de la salud, de profundización de las desigualdades, y hay un modelo político, económico del gobierno de la provincia que a lo largo del gobierno de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti, hoy de Miguel Lifchi, tiene una continuidad en las políticas proactivas para la producción, que tiene una continuidad en sostener el 82% móvil, que no lo sostuvo el anterior gobierno nacional, ni lo sostiene el actual para nuestros jubilados, que tiene una continuidad en tener los haberes actualizados. Y digo, la verdad es que en esto es claro, uno cómo se para, y espero que el espectro
progresista, y yo descuento que Julio integra entra en esa categoría. Ese espectro, porque además nos conocemos ampliamente. Digo, esperamos que todo ese espectro amplio que trasciende y que amplía lo que es el Frente Progresista, porque no importa qué bandera política tenga uno, pero sí importa cuáles son los conceptos básicos, esté apoyando esto y poniéndole un freno a esta política del Gobierno Nacional, porque por algo la provincia de Santa Fe es la que está apuntada por el Gobierno Nacional permanentemente y la que le dedica semana tras semana operativos del presidente para abajo, bajando todos los ministros, porque es incómoda y porque no les conviene a esta política nacional. Espero que en consecuencia los sectores progresistas también lo lean. Oscar Pieroni, muchas gracias por venir. Gracias. Gabriel Real, muy amable. Te corrió por izquierda al final. Julio Eggman, muchas gracias. Después lo apoyamos más. Gracias por estar, como siempre, del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Vamos a encontrarnos el próximo jueves, obviamente, ya con la presencia del gran periodista Mariano Carreras. Gracias a todos, nos vemos en 7 días. Chao.